Marta, una joven enfermera que trabaja en el Hospital del Mar en Barcelona, lleva una vida tranquila y enfocada en su carrera. Sin embargo, su rutina se ve interrumpida una noche cuando ingresa un hombre gravemente herido tras un accidente automovilístico. El hombre, Alejandro, es un arquitecto con un historial de éxito, pero también con muchos secretos ocultos. Marta, mientras lo atiende, no puede evitar sentir una conexión extraña y profunda. Sus manos tiemblan al suturar la herida en su hombro, y sus ojos se encuentran por un breve instante, dejando una chispa que Marta no puede ignorar. Alejandro, a pesar de su dolor, mantiene una calma intrigante. Le agradece a Marta por su cuidado con una sonrisa que oculta algo más que gratitud. A medida que las horas pasan, Marta se pregunta quién es realmente este hombre y por qué su presencia le afecta tanto. Mientras lo atiende, se da cuenta de que él lleva una cadena con un anillo grabado. Es un detalle que la intriga, pero decide no preguntar. La noche continúa y, aunque Marta intenta mantener todo en un plano profesional, hay algo en Alejandro que la deja inquieta. Cuando finalmente logra estabilizar a Alejandro, Marta siente un alivio mezclado con una inquietud que no puede explicar. Al terminar su turno, se encuentra pensativa, preguntándose por qué aquel encuentro la dejó tan afectada. Mientras regresa a casa, recuerda que tiene una vida sencilla y organizada, pero algo dentro de ella parece desear algo más. Por primera vez en años, siente que su corazón se ha movido en una dirección que no esperaba. Al día siguiente, Marta se encuentra con Alejandro en el hospital. Está consciente y, a pesar de las heridas, mantiene una actitud serena. Marta siente una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Cuando él la mira, sus ojos parecen ver más allá de la superficie, como si reconociera algo en ella que ni ella misma entiende. Marta intenta ignorar esos pensamientos y se concentra en su trabajo, pero cada vez que pasa por su habitación, sus miradas se cruzan, y es como si el tiempo se detuviera. Durante la revisión, Alejandro le agradece nuevamente, y en un gesto inesperado, le pide disculpas por cualquier inconveniente. Marta, sorprendida, le dice que solo está haciendo su trabajo. Pero Alejandro sonríe de manera enigmática y le dice que, a veces, las cosas pasan por una razón. Marta se queda pensando en esas palabras, pero se niega a darle más importancia de la que debería. Esa noche, Marta se encuentra en casa, sola, tratando de sacarse a Alejandro de la cabeza. Pero sus pensamientos la traicionan. No puede evitar recordar la forma en que él la miró, como si supiera algo que ella no. Decide salir a caminar para despejarse, pero, mientras camina por las calles de Barcelona, siente una presencia que la sigue en la oscuridad. Mira a su alrededor, pero no ve a nadie. Sin embargo, una sensación de inquietud se apodera de ella. De vuelta en el hospital, Marta empieza a notar que Alejandro recibe visitas misteriosas. Una mujer, elegante y enigmática, aparece cada noche, y Marta no puede evitar sentir celos irracionales. Se dice a sí misma que no debería preocuparse por la vida de un paciente, pero la curiosidad la consume. Un día, escucha a la mujer discutir en voz baja con Alejandro sobre mantener las apariencias y terminar lo que empezaron. Marta se aleja, preocupada por lo que acaba de escuchar. A medida que los días pasan, Marta siente que se está involucrando demasiado. Sabe que debe mantener la distancia, pero su intuición le dice que hay algo más detrás de la fachada de Alejandro y esa mujer. Sin embargo, su dilema aumenta cuando Alejandro le pide verla fuera del hospital, diciendo que necesita hablar con ella sobre algo importante. Alejandro, después de recibir el alta, espera a Marta en una cafetería cerca del hospital. Ella, aunque nerviosa, decide aceptar la invitación. Cuando llega, lo encuentra con un semblante serio, diferente al hombre relajado que había conocido en el hospital. Alejandro le confiesa que el accidente no fue un simple incidente de tráfico, fue un intento de quitarle la vida. La mujer que lo visitó es, en realidad, su exesposa, Julia, y está involucrada en un complejo negocio de lavado de dinero en el que él, sin quererlo, se vio atrapado. Marta, sorprendida y asustada, escucha atentamente mientras Alejandro le cuenta cómo su vida ha sido una constante huida desde que descubrió las actividades ilegales de Julia. Marta no puede creer lo que está oyendo, pero la intensidad en los ojos de Alejandro y la seriedad de sus palabras la convencen de que no está mintiendo. Ahora, Alejandro está tratando de escapar de las garras de Julia, pero no sabe en quién confiar. Los detalles revelados por Alejandro ponen a Marta en un dilema. Ella sabe que no debería involucrarse, pero algo en su historia y en la desesperación en sus ojos la impulsa a quedarse y ayudarlo. Alejandro le pide que lo acompañe a un lugar seguro, donde pueda explicarle todo con más detalles. Marta, aunque consciente del riesgo, acepta. Sabe que está cruzando una línea peligrosa,
pero la conexión que siente con Alejandro es demasiado fuerte como para ignorarla. Marta comienza a darse cuenta de que su vida monótona y predecible ha sido un refugio, pero ahora se siente más viva que nunca. El peligro, la adrenalina y la atracción que siente por Alejandro la empujan a tomar decisiones que nunca pensó que haría. Mientras lo sigue por las calles de Barcelona, un nuevo capítulo se abre en su vida, uno lleno de misterio, peligro y, quizás, amor. Marta y Alejandro se dirigen a un apartamento en las afueras de Barcelona. Es un lugar modesto, escondido en una zona que parece olvidada por la ciudad. Alejandro le explica que es un refugio temporal, un lugar donde se siente seguro por ahora. Marta, aunque nerviosa, se da cuenta de que está más involucrada de lo que planeaba, pero ya no puede retroceder. Dentro del apartamento, Alejandro le cuenta más detalles de su historia. Revela que durante años fue manipulado por Julia, quien utilizó sus habilidades como arquitecto para ocultar dinero y propiedades ilegales en sus proyectos. Ahora que él quiere salir de esa vida, Julia se siente traicionada y está dispuesta a todo para mantenerlo bajo su control. Marta siente un nudo en el estómago, sabe que la situación es peligrosa, pero su deseo de ayudarlo es más fuerte. Mientras hablan, hay un golpe en la puerta que rompe la tensión. Alejandro se pone tenso y le pide a Marta que se esconda. Ella corre hacia el baño y cierra la puerta, escuchando con atención. La voz que escucha no es la de Julia, sino la de un hombre, que parece conocer a Alejandro. «Estamos en esto juntos, ¿recuerdas?», dice el hombre. Alejandro responde con calma, pero Marta siente que algo no está bien. Después de unos minutos, el hombre se va, y Alejandro abre la puerta del baño, susurrando que es seguro salir. Marta, aún temblando, le pregunta quién era ese hombre. Alejandro le explica que es Marcos, un antiguo socio que se encuentra en una posición similar, pero Marta puede sentir que no le está diciendo toda la verdad. Los días pasan y Marta y Alejandro se ven obligados a permanecer en el apartamento. Alejandro intenta trazar un plan para huir de la ciudad, pero sabe que cada movimiento debe ser calculado. Marta, aunque está asustada, se da cuenta de que ahora está completamente involucrada en su vida. Han comenzado a compartir no solo secretos, sino también momentos que la hacen sentir más conectada a él de lo que debería. Una noche, mientras Alejandro se comunica en secreto con un contacto, Marta decide explorar el apartamento. Encuentra un cajón lleno de papeles y documentos que parecen contratos y transacciones financieras. Pero hay algo más, una foto de Alejandro y Julia, abrazados, en un lugar exótico. Marta siente una punzada de celos y confusión. Aunque Alejandro le dijo que ya no estaba con Julia, algo en esa imagen parece indicar lo contrario. Cuando Alejandro regresa, Marta lo confronta. Él se muestra sorprendido, pero le asegura que la foto es del pasado, antes de que todo saliera mal. Marta quiere creerle, pero una parte de ella comienza a cuestionar si Alejandro está siendo completamente honesto. Sin embargo, decide confiar en él, por ahora. Sabe que su corazón está en juego y, a pesar de las dudas, el sentimiento de protección que siente hacia Alejandro es más fuerte. Esa misma noche, Alejandro le dice que han planeado salir de Barcelona al amanecer. Marta siente una mezcla de miedo y emoción. No sabe a dónde la llevará esta aventura, pero está decidida a seguir adelante. Mientras se preparan para salir, Alejandro toma su mano y le asegura que todo saldrá bien, pero en su mirada hay una sombra que Marta no logra descifrar. Marta y Alejandro se escapan del apartamento en plena madrugada. El cielo de Barcelona está todavía oscuro, y las calles están desiertas. Alejandro la guía por callejones y rutas que parecen sacadas de un mapa secreto. Marta se pregunta cuántas veces él habrá tenido que hacer esto, huyendo y escondiéndose. A medida que avanzan, Alejandro se muestra cada vez más protector, pero Marta siente que algo no está del todo bien. Al llegar a la estación de tren, Alejandro compra 2 boletos para un destino que Marta no reconoce. «Es mejor que no sepas demasiado, por seguridad», le dice él. Ella asiente, aunque en el fondo siente una mezcla de frustración e impotencia. Está confiando su vida a un hombre que, aunque la atrae profundamente, sigue siendo un misterio para ella. En el tren, Alejandro se relaja por primera vez en días. Se sientan juntos, y Marta se encuentra en una burbuja de intimidad con él. Las dudas y los miedos parecen desvanecerse mientras se le cuenta historias de su infancia y sus sueños antes de que su vida se complicara. Marta se da cuenta de que, a pesar de todo, se ha enamorado de él. El peligro y la adrenalina han intensificado sus sentimientos, y ahora se siente atrapada en esta red de emociones. Sin embargo, a medida que el tren avanza, Marta ve a lo lejos una figura que le resulta familiar. Es Marcos, el socio de Alejandro. Marta intenta no alarmarse, pero se pregunta qué está haciendo allí.
Alejandro también lo nota y, en un susurro, le dice a Marta que se prepare para cualquier cosa. Ella sabe que esta huida podría no ser tan sencilla como pensaron. El tren se detiene en una pequeña estación, y Alejandro le susurra a Marta que deben bajar antes de llegar a su destino final. Marta no entiende del todo la razón, pero confía en él y lo sigue. Al bajar, se encuentran en un pueblo casi desierto, con calles empedradas y casas antiguas. Alejandro parece conocer el lugar, y Marta se pregunta cuántos escondites más tendrá él en su pasado. Mientras caminan por las calles, Marta siente que alguien lo sigue. Alejandro la agarra de la mano y acelera el paso, dirigiéndose hacia una casa al final de la calle. Entran rápidamente, y Alejandro asegura la puerta. «Nos están siguiendo», dice, y Marta siente como el miedo se apodera de su cuerpo. «Tenemos que escondernos hasta que se vayan». En la casa, se encuentran con un hombre mayor, llamado Carlos, que parece conocer bien a Alejandro. Marta se siente incómoda con la familiaridad entre ellos, pero se mantiene en silencio. Alejandro le explica que Carlos es un viejo amigo de confianza. Carlos les ofrece refugio por unos días, pero le advierte a Alejandro que el tiempo se está acabando. Marta se da cuenta de que la situación es más grave de lo que pensaba. Esa noche, Marta intenta dormir, pero las dudas la asaltan. ¿Hasta qué punto puede confiar en Alejandro? ¿Qué tan involucrado está en todo lo que sucede a su alrededor? La figura de Julia y la presencia de Marcos siguen rondando su mente. A medida que el peligro crece, Marta sabe que su lealtad a Alejandro se está poniendo a prueba. Marta y Alejandro pasan los días escondidos en la casa de Carlos, un hombre enigmático que parece tener un pasado ligado al de Alejandro. Marta, aunque agradecida por el refugio, comienza a sospechar que hay más en juego de lo que Alejandro le ha contado. Mientras explora la casa, encuentra fotos de Alejandro y Carlos en su juventud, pero también una foto de Julia, la exesposa de Alejandro, en una situación que parece comprometedora. Carlos se muestra amigable, pero Marta siente que guarda secretos. Durante las conversaciones nocturnas, él y Alejandro hablan en códigos y usan términos que ella no entiende. Marta intenta mantener la calma, pero la paranoia comienza a instalarse. En un momento de descuido, escucha a Carlos decir que es hora de tomar una decisión. Marta se pregunta a qué se refiere y si esa decisión podría ponerla en peligro. Una tarde, mientras Marta está sola en la casa, alguien golpea la puerta. Su corazón late con fuerza, pero decide no abrir. Se esconde detrás de la ventana y ve a una mujer de cabello oscuro que se parece a Julia. La mujer parece furiosa y Marta escucha que menciona el nombre de Alejandro. Marta siente que todo está a punto de explotar. Cuando Alejandro regresa, ella lo confronta, exigiendo saber la verdad. Alejandro, cansado y visiblemente preocupado, le dice que Julia ha estado rastreando todos sus movimientos. Carlos y yo hemos estado planeando esto desde hace tiempo, pero las cosas se han complicado, le confiesa. Marta siente una mezcla de traición y compasión. Ahora entiende que está atrapada en una red de mentiras y secretos, pero también siente que no puede abandonar a Alejandro. Marta comienza a notar que Alejandro y Carlos tienen encuentros secretos en el sótano de la casa. Una noche, mientras todos duermen, decide bajar y escuchar lo que dicen. La conversación la deja helada. Carlos está en contacto con un grupo de personas que están buscando a Alejandro. Al parecer, Julia ha puesto un precio a su cabeza, y Carlos está jugando en ambos lados. Marta se siente atrapada, pero se da cuenta de que debe actuar rápido si quiere salvarse. Esa misma noche, Marta confronta a Carlos. Él le dice que todo es más complicado de lo que parece, que está intentando salvar a Alejandro, pero que no puede hacerlo solo. Marta no sabe si confiar en él, pero no tiene otra opción. Carlos le muestra un pasaje secreto en la casa que conecta con una red de túneles antiguos bajo la ciudad. «Es nuestra única salida», dice. Alejandro aparece en ese momento, y Marta ve en sus ojos que está tan sorprendido como ella. Con la revelación de los túneles, Alejandro y Marta deciden que es hora de huir nuevamente, pero esta vez sin Carlos. Marta sabe que deben actuar rápido antes de que Julia o sus hombres los encuentren. Sin embargo, antes de partir, Alejandro le pide a Carlos que le dé tiempo para pensar. Marta siente que están caminando sobre una cuerda floja y que cualquier paso en falso podría ser fatal. Mientras Alejandro y Marta se preparan para partir, Alejandro le revela un secreto que había mantenido oculto. En el pasado, él y Carlos fueron socios en un negocio de inversiones. Fue en esa época que conoció a Julia, quien inicialmente se presentó como una empresaria interesada en asociarse con ellos. Alejandro admite que, en su momento, se dejó seducir no solo por su belleza, sino por la oportunidad de hacer crecer su negocio. Sin embargo,
Lo que comenzó como una relación de negocios se convirtió en algo mucho más oscuro cuando Alejandro descubrió que Julia usaba las inversiones como fachada para actividades ilegales. Alejandro intentó romper los lazos con ella, pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapado en una red de mentiras y crímenes que lo perseguía hasta el presente. Marta, escuchando la historia, siente una mezcla de compasión y miedo. Ahora sabe que Julia no es solo una exesposa despechada, sino una mujer peligrosa y poderosa. Marta se da cuenta de que confiar en Carlos también es arriesgado, ya que él había sido parte de todo eso. Alejandro, sin embargo, le asegura que Carlos es un aliado ahora y que es su única oportunidad de escapar de Julia. Marta no está convencida, pero sabe que no tiene tiempo para dudar. Al amanecer, Alejandro y Marta se adentran en los túneles que Carlos les mostró. La oscuridad y el silencio los rodean mientras avanzan por los pasadizos antiguos que serpentean bajo la ciudad. Marta siente como su corazón late descontroladamente, consciente de que cada paso que dan los lleva más lejos de la superficie y de cualquier ayuda. Alejandro mantiene la calma, pero Marta puede ver en sus ojos que también está preocupado. Los túneles son angostos y fríos, y en varias ocasiones, Marta siente que están siendo seguidos. Alejandro le asegura que es solo su imaginación, pero ella no puede evitar la sensación de que hay alguien más allí. Después de horas de caminar en silencio, llegan a un punto donde el túnel se bifurca. Alejandro parece dudar, y Marta se da cuenta de que no está seguro de cuál camino tomar. En ese momento, escuchan un ruido detrás de ellos. Marta siente como el pánico la invade, pero Alejandro la toma de la mano y la empuja hacia el camino de la derecha. «Confía en mí», le dice, y Marta lo sigue, aunque el miedo la paraliza. A medida que avanzan, los ruidos se hacen más lejanos, y Marta se pregunta si han logrado despistar a sus perseguidores. Finalmente, el túnel se abre en una antigua bodega subterránea. Alejandro y Marta se detienen para descansar, pero ella sigue inquieta. Alejandro la abraza, y por un momento, Marta siente que todo podría estar bien. Pero sabe que aún no están a salvo. Al salir de la bodega, Alejandro y Marta se encuentran en una callejuela en las afueras de la ciudad. El sol está comenzando a salir, y por un momento, Marta siente esperanza. Sin embargo, esa sensación se desvanece rápidamente cuando ven a un grupo de hombres acercándose. Alejandro la toma del brazo y corren hacia un edificio abandonado al otro lado de la calle. Dentro del edificio, se esconden detrás de unos escombros mientras los hombres pasan. Marta reconoce a uno de ellos. Es Marcos, el antiguo socio de Alejandro. Alejandro le explica que Marcos ha estado trabajando para Julia desde el principio, tratando de atraparlo. Marta siente una mezcla de rabia y traición. Había confiado en Marcos cuando lo conoció en el hospital. Mientras se esconden, Alejandro le confiesa a Marta que se siente culpable por haberla involucrado en su vida. Marta, a pesar del peligro, siente que ha tomado la decisión correcta al quedarse con él. Sabe que la conexión entre ellos es más que solo atracción, es algo profundo, que la impulsa a seguir adelante, sin importar el riesgo. Los hombres de Julia se van, pero Marta sabe que es cuestión de tiempo antes de que los encuentren. Alejandro le dice que tienen un último plan, irán a buscar a un contacto que puede ayudarlos a salir del país. Marta asiente, pero en su mente, la duda y el miedo crecen. ¿Podrán realmente escapar de la sombra que los persigue? Alejandro y Marta se dirigen hacia la costa, donde Alejandro cree que podrán encontrar a un viejo amigo, Javier, que trabaja en el puerto y puede ayudarles a escapar del país. Marta siente que cada paso que dan es arriesgado, pero no tiene otra opción, está comprometida con esta aventura y con Alejandro. Durante el trayecto, Alejandro le cuenta más sobre Javier, un exmarino que ha estado ayudando a personas en situaciones peligrosas a salir de España bajo el radar. Llegan al puerto al anochecer, y el ambiente es tenso. Marta observa cómo Alejandro saluda a Javier con un abrazo y siente un alivio momentáneo. Javier, un hombre robusto de cabello gris y expresión severa, les da la bienvenida y los lleva a un pequeño barco pesquero. Mientras preparan todo para la partida, Javier les advierte que Julia ha intensificado su búsqueda y que las autoridades también están involucradas. Mientras Marta observa el puerto, ve a lo lejos un coche negro que le resulta familiar. Se da cuenta de que los hombres de Julia los han seguido hasta allí. Marta corre hacia Alejandro y Javier para avisarles. Alejandro y Javier, sin perder tiempo, suben a bordo con Marta y zarpan en silencio, aprovechando la oscuridad de la noche. Pero Marta siente que el peligro no se ha desvanecido, sabe que Julia está cada vez más cerca. En el mar, el ambiente es sombrío. Marta y Alejandro se sientan en la cubierta mientras el barco avanza, dejando la costa española atrás. Marta se siente dividida entre el miedo y la esperanza. Sabe que están dejando todo atrás,
pero se pregunta si están realmente a salvo. Alejandro, por su parte, la abraza, intentando transmitirle tranquilidad, pero Marta puede ver en sus ojos que él también está preocupado. Durante la noche, Javier les cuenta sobre las rutas que usarán para evitar ser detectados. El plan es llegar a un pequeño puerto en el sur de Francia, donde un contacto suyo podrá ayudarlos a obtener nuevas identidades y comenzar de nuevo. Marta escucha con atención, pero sus pensamientos se desvían a Julia y a lo que podría pasar si los atrapan. Alejandro le asegura que todo estará bien, pero ella sabe que no hay garantías. De repente, una tormenta empieza a formarse en el horizonte. Las olas comienzan a agitar el barco, y Marta se aferra a Alejandro mientras Javier lucha por mantener el control. La tensión aumenta, y Marta se pregunta si lograrán sobrevivir a la tormenta. Mientras las olas golpean con fuerza, Marta y Alejandro intercambian una mirada cargada de temor y amor, conscientes de que cada momento podría ser el último. La tormenta se intensifica, y el barco es sacudido violentamente. Marta y Alejandro se ven obligados a refugiarse bajo la cubierta mientras Javier lucha para mantener el rumbo. Los truenos y relámpagos iluminan el oscuro cielo, y Marta siente como el miedo se apodera de ella. Alejandro la toma de la mano y le promete que todo saldrá bien, pero Marta se pregunta si es la última vez que estarán juntos. Mientras están bajo la cubierta, Marta se da cuenta de que Javier está hablando en un tono urgente con alguien por radio. La conversación es en clave, pero Marta escucha claramente que menciona el nombre de Julia. El pánico la invade. Se da cuenta de que Javier podría estar traicionándolos. Mira a Alejandro, que parece haber llegado a la misma conclusión. En un momento de desesperación, Alejandro confronta a Javier, exigiéndole saber la verdad. Javier, atrapado, confiesa que Julia le ofreció una gran suma de dinero para entregarles. Marta siente como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Alejandro, furioso y decepcionado, toma el control del barco, dejando a Javier inconsciente. Marta se da cuenta de que están solos en el mar, sin saber a quién más podrían confiar. Después de neutralizar a Javier, Alejandro y Marta intentan navegar el barco en medio de la tormenta, pero las olas son implacables. De repente, en medio de la lluvia y el viento, Marta ve luces en el horizonte. Alejandro intenta maniobrar hacia ellas, pero teme que pueda ser una trampa. Sin embargo, a medida que se acercan, se dan cuenta de que es un barco pesquero que responde a sus señales de socorro. Un grupo de pescadores los ayuda a bordo y les ofrece refugio. Alejandro, aún desconfiado, les cuenta una versión reducida de su historia, pero omite los detalles más peligrosos. Los pescadores, que parecen genuinamente amables, los tranquilizan y les aseguran que los llevarán a la costa más cercana. Marta siente alivio por primera vez en días, pero se pregunta si este nuevo giro en sus vidas será suficiente para escapar de las sombras de Julia. Durante el trayecto, uno de los pescadores, un joven llamado Leo, se acerca a Marta y le dice que ha escuchado historias sobre Julia y su búsqueda. Le advierte que, aunque ellos estén dispuestos a ayudarlos, hay muchos que no lo harán. Marta agradece su sinceridad, y por primera vez, siente que tal vez hay personas en las que sí pueden confiar. El barco pesquero llega a un pequeño puerto en la costa francesa. Alejandro y Marta agradecen a los pescadores por su ayuda y se despiden, sabiendo que aún no están fuera de peligro. Alejandro se pone en contacto con el contacto que Javier mencionó antes de traicionarlos, un hombre llamado Henry, que puede proporcionarles nuevas identidades. Henry es un hombre de unos 50 años, con una actitud fría y calculadora. Marta siente desconfianza, pero sabe que no tienen muchas opciones. Henry les da documentos falsos y les explica que deben cambiar su apariencia para no ser reconocidos. Marta y Alejandro se cortan el cabello y adoptan nombres nuevos. Ella se convierte en Elena y él en Gabriel. Mientras Henry arregla su transporte hacia un lugar seguro, Marta se pregunta si podrán dejar atrás el pasado. Alejandro la toma de la mano y le asegura que todo esto es temporal, que una vez que estén seguros, podrán construir una vida juntos. Marta intenta creer en sus palabras, pero sabe que las cicatrices de todo lo que han vivido los acompañarán siempre. Henry los lleva a un refugio en las montañas, un lugar apartado y rodeado de naturaleza. Marta siente que, por primera vez en mucho tiempo, tienen un poco de paz. La vista de las montañas cubiertas de nieve y el aire frío les da un respiro de la tensión constante en la que han vivido. Alejandro le promete que aquí podrán estar seguros y que, juntos, podrán empezar de nuevo. Mientras pasan los días en el refugio, Marta y Alejandro comienzan a reconstruir su relación. Marta sigue luchando con las inseguridades que surgieron durante su huida, pero Alejandro se muestra más presente que nunca. Ambos se dan cuenta de que, a pesar de los desafíos, se aman profundamente y que cada obstáculo los ha hecho más fuertes.
Sin embargo, en un momento de soledad, Marta encuentra una carta escondida en las pertenencias de Alejandro. La carta está dirigida a Julia y contiene palabras que revelan sentimientos que Alejandro nunca le confesó. Marta se siente traicionada y, al mismo tiempo, asustada de que nunca pueda escapar de la sombra de Julia. Marta, devastada por la carta que encontró, confronta a Alejandro sobre su contenido. Él, visiblemente sorprendido, le asegura que la carta es antigua, de una época en la que aún intentaba salvar su matrimonio con Julia. Marta, sin embargo, no está convencida. Siente que el pasado de Alejandro siempre estará presente, y que ella nunca podrá competir con esa historia. Alejandro le suplica que lo entienda, explicando que había escrito la carta en un momento de confusión, antes de darse cuenta de que su verdadera vida y futuro están con Marta. Le jura que sus sentimientos por Julia han quedado en el pasado y que ella es lo único que le importa ahora. Marta, aunque conmovida por sus palabras, sigue dudando. Sabe que ha arriesgado mucho por él, pero teme que todo sea en vano. Los días siguientes en el refugio son tensos. Alejandro intenta demostrarle que ha dejado atrás su antigua vida, pero Marta se siente cada vez más distante. A medida que la tensión crece, Marta empieza a preguntarse si debería abandonar a Alejandro y buscar su propio camino. Sin embargo, algo dentro de ella la detiene. A pesar de todo, el amor que siente por él sigue siendo fuerte. Una noche, Alejandro desaparece por horas. Marta, preocupada, lo busca por los alrededores del refugio, temiendo lo peor. Finalmente, lo encuentra en un acantilado cercano, mirando hacia el horizonte. Alejandro le confiesa que ha estado luchando con sus propios fantasmas, pero que está dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrarle que la ama. Marta, al ver la sinceridad en sus ojos, siente que quizás aún hay esperanza. Con las cosas aclaradas entre ellos, Marta y Alejandro deciden que es hora de dejar el refugio y comenzar una vida nueva, completamente alejados de sus pasados. Se ponen en contacto con Henry una última vez, quien les asegura que ha organizado todo para que puedan salir del país sin dejar rastro. El destino es Portugal, un lugar donde podrán empezar de cero. En el viaje hacia la frontera, Marta y Alejandro enfrentan sus últimos momentos de incertidumbre. Se encuentran con varios controles de seguridad en el camino, y cada vez que pasan por uno, sienten que el peligro está más cerca. Marta, aunque ansiosa, siente que finalmente están dejando todo atrás. Alejandro, por su parte, le promete que esta será la última vez que huirán. Después de esto, estarán libres. Al llegar a la frontera, todo parece tranquilo, pero justo cuando están a punto de cruzar, un coche se acerca rápidamente. Es Julia, que los ha seguido hasta allí. Marta y Alejandro intentan escapar, pero Julia, desesperada, saca un arma y les grita que no pueden huir de ella. Alejandro, en un acto de valentía, se interpone entre Julia y Marta, suplicándole a Julia que los deje ir. Julia, con lágrimas en los ojos, le dice a Alejandro que aún lo ama y que no soporta verlo con otra persona. Alejandro le responde que esa vida ha quedado atrás y que necesita seguir adelante con Marta. Julia, en un momento de vulnerabilidad, baja el arma y se aleja, dejándolos ir. Marta, al ver esto, se da cuenta de que finalmente han cerrado ese capítulo de sus vidas. Marta y Alejandro cruzan la frontera y llegan a Portugal. Se instalan en una pequeña casa cerca de la costa, donde el clima cálido y la tranquilidad del lugar les da la sensación de haber renacido. Con sus nuevas identidades, Elena y Gabriel comienzan a construir una vida juntos, lejos de las sombras que los perseguían en España. Alejandro consigue un trabajo en una oficina de arquitectura local, mientras que Marta empieza a trabajar en un centro de salud. La vida comienza a fluir con normalidad, y ambos sienten que finalmente tienen el control de sus destinos. Marta, al ver cómo Alejandro se dedica a su nuevo trabajo, siente que sus sacrificios y decisiones los han llevado al lugar correcto. A medida que los días pasan, Marta y Alejandro se hacen amigos de sus vecinos, construyendo un círculo social pequeño pero sólido. Aunque Marta sigue teniendo pesadillas con el pasado, Alejandro está siempre a su lado para tranquilizarla, recordándole que están a salvo. Ambos se dan cuenta de que, aunque el camino fue difícil, su amor salió fortalecido. Un día, mientras caminan por la playa, Alejandro le propone matrimonio a Marta. Ella, con lágrimas en los ojos, acepta, sabiendo que, aunque el futuro sigue siendo incierto, está dispuesta a enfrentarlo junto a él. Juntos, prometen que, pase lo que pase, siempre estarán allí para apoyarse mutuamente. Meses después de la boda, Marta y Alejandro reciben una carta sin remitente en su buzón. El sobre es sencillo, pero Marta siente una punzada de inquietud al verlo. Al abrirlo, encuentra una foto de ellos en su boda, acompañada de un mensaje que dice: "No olvido".
Marta siente que el miedo regresa, pero Alejandro le asegura que puede ser solo una coincidencia, un error de alguien que los conoció en el pasado. Sin embargo, esa misma noche, ambos se sienten inquietos. Marta no puede dejar de pensar en la carta, y Alejandro decide tomar medidas de seguridad adicionales, instalando cámaras y reforzando la seguridad en casa. Marta se pregunta si realmente podrán escapar de las sombras que parecen seguirlos a todas partes. Unas semanas después, Marta recibe una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado es de Julia. Le dice que, aunque ha dejado de perseguir a Alejandro, nunca olvidará lo que le hicieron. Marta, aunque siente el temor en su corazón, le responde con firmeza que ya no tiene poder sobre ellos y que, sea lo que sea que intente, están preparados. Con la amenaza de Julia aún presente, Marta y Alejandro deciden no dejar que el miedo controle sus vidas. Ambos se enfocan en sus trabajos y en construir una familia. Unos meses después, Marta descubre que está embarazada, y la noticia trae una nueva luz a sus vidas. Alejandro se muestra emocionado, y ambos deciden que es hora de dejar el pasado realmente atrás y enfocarse en el futuro. La llegada del bebé, un niño al que deciden llamar Luca, les da una nueva perspectiva sobre lo que es importante. Marta y Alejandro sienten que, aunque han enfrentado muchos desafíos, ahora están en el camino correcto. Deciden mudarse a otra ciudad, un lugar aún más alejado, donde puedan vivir en paz y seguridad. Marta, al mirar a Luca en sus brazos, sabe que finalmente ha encontrado su lugar. Marta, Alejandro y Luca se establecen en una pequeña ciudad en el norte de Portugal, un lugar tranquilo y lleno de naturaleza. Marta encuentra trabajo en una clínica local, y Alejandro abre su propio estudio de arquitectura. Los años pasan, y la familia se fortalece, superando cada obstáculo juntos. Julia nunca vuelve a aparecer, y Marta siente que finalmente pueden vivir sin miedo. Aunque el pasado sigue siendo una sombra distante, Marta sabe que ha hecho lo correcto al seguir adelante con Alejandro. La paz que tanto buscaron finalmente es su realidad, y la familia que han construido es un testamento de su amor y perseverancia. Mientras caminan por las calles de su nueva ciudad, Marta y Alejandro se miran con complicidad, sabiendo que, a pesar de todo, han llegado donde querían estar, juntos, libres y en paz.